Buen día. Voy a exponer el trabajo que presento en el 11 ICAL en memoria del doctor François Pulvinache. Soy Ismael Arcos, trabajo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y el nombre del trabajo que estoy presentando es Midiendo objetos geométricos y calculando su masa. El trabajo forma parte de un proyecto más general en el que se busca establecer una mejor vinculación entre los cursos de matemáticas y los cursos de ciencias de la ingeniería. Es decir, se tiene como un objetivo principal de los cursos de matemáticas en escuelas de ingeniería el facilitar el acceso al conocimiento y uso de los conceptos propios de las ciencias de la ingeniería. Primeramente voy a hablar de cómo se aborda la masa y asuntos relacionados en los textos de mecánica, particularmente en los textos de estática. La temática generalmente abordada en estos textos es la masa, los momentos de primer y segundo orden, el centro de gravedad y el centroide. Existen varios textos para la enseñanza de la estática en escuelas de ingeniería. Para este trabajo yo me voy a referir específicamente al texto de Hibeler de 2016. Bueno, antes de continuar debemos de hacer algunas consideraciones previas debido a que la terminología, el lenguaje y la simbología utilizadas en los textos de ciencias de la ingeniería, de estática en este caso, no coinciden con lo que estamos acostumbrados a ver en los textos de matemáticas o de cálculo en este caso. Entonces, al respecto tenemos para empezar que un elemento de un objeto geométrico es una parte infinitamente pequeña del objeto, es decir, una diferencial del objeto. Que la diferencial de una variable es un incremento infinitamente pequeño de la misma. En particular, si esa variable va desde A hasta B, entonces la diferencial de esa variable será una parte infinitamente pequeña del intervalo que va de A a B. Y en consecuencia, pues tenemos que la suma de los elementos de un objeto es el objeto completo. En particular, que la suma de los pedacitos infinitamente pequeños de área, pues es el área completa del objeto. O en otras palabras, que la integral es la suma de la infinidad de elementos, cada uno de ellos infinitamente pequeño. En particular, por ejemplo, un elemento de masas de un objeto es la masa contenida en el elemento geométrico. Y por supuesto que la masa del objeto completo es la suma, es decir, la integral de las masas elementales. Además de esto debemos de considerar una cuestión de carácter físico que nos dice que el momento de la resultante de un sistema de fuerzas es la suma de los momentos de las componentes. Y finalmente una consideración de carácter geométrico infinitesimalista que nos dice que a escala infinitesimal los arcos curvilíneos se podrán considerar como rectilíneos y una porción de una superficie alabeada se puede ver como la parte de un plano. Hechas estas consideraciones, podemos ver, por ejemplo, en el caso de una varilla, es decir, de un objeto unidimensional, y queremos calcular su peso y su centro de gravedad. Entonces, podemos considerar que esa varilla, ese cuerpo, está compuesta por una infinidad de partículas de tamaño diferencial de W. Y por tal motivo, si el cuerpo se ubica dentro de un campo gravitacional, entonces cada una de esas partículas tendrá un peso diferencial de W. Y la suma de todos esos pesos elementales tendrá que ser el peso del objeto completo, es decir, el peso de la varilla. Y enseguida el problema sería verificar a dónde se encuentra el centro de gravedad, es decir, el punto a través del cual podemos considerar concentrada el peso de la varilla. Hacemos entonces uso del teorema de Varignon. Entonces, en la primera ecuación tendríamos por un lado el momento de la resultante, que sería el peso total, por x barra, que es la posición en la que se encuentra el centro de gravedad,
igual a la suma de los momentos de las componentes, es decir, igual a la suma de las contribuciones elementales X por diferencial de W. Pero como el peso del objeto es la suma de los pesos elementales, entonces podemos sustituir en la ecuación anterior y obtener esto que sería la ecuación fundamental para encontrar una coordenada del centro de gravedad de un objeto cualquiera. Podemos extender lo obtenido para el caso de un objeto unidimensional como es la varilla para objetos de 2 y 3 dimensiones, como serían una placa plana y un sólido, obteniendo así las ecuaciones que tenemos aquí abajo. Si en lugar de la varilla consideramos ahora un alambre curvilíneo, entonces estaríamos generalizando lo obtenido para el caso de un segmento a un arco curvilíneo. El principio se vuelve a aplicar de la misma manera, es decir, el teorema de Variñón. Obtenemos, por lo tanto, expresiones similares a las obtenidas anteriormente. Aquí cabe, sin embargo, hacer dos observaciones. En primer lugar, que se aplica la consideración geométrica de que un arco infinitamente pequeño puede ser visto como un segmento rectilíneo, de manera que el elemento de arco de L sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde los catetos son las diferenciales de las variables coordenadas, y obtener por lo tanto por el teorema de Pitágoras la expresión que tenemos allí. A partir de ahí podemos considerar que y es una función de x o que x es una función de y para obtener un integrando en el que solamente aparezca una variable. Y aquí observamos que la diferencial como incremento infinitamente pequeño de una variable es aceptado y manipulado algebraicamente, al igual que si se tratara de un incremento finito, a diferencia de lo que ocurre en los textos de cálculo. Bueno, ahora el problema sería cómo describir y medir objetos geométricos de una manera que resulte congruente con lo observado en los textos de mecánica. Para ello entonces vamos a considerar tres tipos o los objetos en sus posibles tres dimensionalidades, los objetos unidimensionales que serían segmentos rectilíneos o arcos curvilíneos, los bidimensionales que podría ser una superficie plana o una superficie laveada, y los objetos tridimensionales que pues es un sólido. Comencemos entonces con el segmento rectilíneo, en donde nos interesa el recorrido de una variable x sobre el intervalo AB mediante incrementos infinitesimales diferencial de x. La medida del objeto, por supuesto, es b menos a, pero que podemos verlo como la integral o sea, la suma de pedacitos infinitamente pequeños de x, desde que x vale a hasta que vale b, es decir, recorriendo todo el intervalo, y que eso pues vale precisamente b menos a. Para el caso de un arco curvilíneo, la descripción la podemos hacer mediante una función vectorial y el parámetro recorriendo un intervalo desde a hasta b, siendo la imagen de a el punto inicial del arco y b igual a f de b el punto final del arco. Y cualquier punto intermedio es la imagen de algún valor intermedio entre A y B. Para medir este objeto, es decir, para medir la longitud del arco curvilíneo, pues recurrimos a lo que se dijo previamente. Tomamos un elemento del arco, es decir, el arco comprendido entre dos puntos P y Q infinitamente próximos. P es la imagen de T y Q es la imagen de T más una diferencial de t. Haciendo un poco de álgebra con los vectores, llegamos a que el tamaño de ese elemento es precisamente la magnitud de la derivada de la función vectorial multiplicada por la diferencial del parámetro. Cuando pasamos a una región plana, por ejemplo una placa plana, aparece entonces un problema de carácter técnico. En primer lugar es cómo recorremos toda la región
mediante esos pequeños elementos o mediante esos elementos infinitamente pequeños, y después cómo hacer la suma de los mismos. Bueno, entonces ambas cuestiones dependen del sistema de coordenadas que estemos utilizando y de la forma de la región en cuestión. Si por ejemplo tenemos una región comprendida entre dos paralelas al eje Y y utilizamos coordenadas rectangulares, entonces podemos elegir como elemento de área una tira vertical infinitamente delgada, que sabemos que sería, pues su área sería base por altura, la base es la diferencial de x y la altura es g de x menos f de x. De esa manera tendríamos que la diferencial de área sería la integral de f de x a g de x de la diferencial de y, que es la altura, multiplicada por la base, que es la diferencial de x, y por lo tanto obtener el área de la región como lo indica la ecuación de abajo a la derecha. En el caso de una superficie alabeada podemos considerar que está definida mediante una función vectorial en dos parámetros, u y b, como se muestra en la diapositiva. Si por ejemplo suponemos que P es la imagen correspondiente a los valores u y v de las variables coordenadas, tenemos que si v permanece constante y u tiene un incremento diferencial de u, entonces nos moveremos hacia el punto R, que sería la imagen de u más diferencial de u, v, mientras que si permanece u constante y v tiene una variación infinitamente pequeña diferencial de v, nos moveremos hacia el punto Q. Si las variaciones diferencial de u y diferencial de v, como se indica, son infinitamente pequeñas, entonces la superficie recorrida por esas variaciones, es decir, la figura con vértices en P, Q, R y T, sería un paralelogramo, ya que sería la porción infinitamente pequeña de un plano, y haciendo un poco de álgebra vectorial y cálculo vectorial en este caso, llegaríamos a que el tamaño de ese pedacito de superficie, ese elemento de superficie, es la magnitud del producto vectorial de las parciales de la función vectorial respecto de cada parámetro, multiplicada precisamente por el producto de tales parámetros, de las variaciones de tales parámetros. Si pasamos ahora a un sólido, entonces pues tomaríamos pedacitos infinitamente pequeños del volumen del sólido, o del sólido con un volumen diferencial de V, y el volumen de la región pues sería la suma, es decir, la integral de todos esos pedacitos diferenciales. Si por ejemplo hacemos una proyección, podemos hacer una proyección sobre el plano XY del sólido, de manera que nos dé una región R definida como se indica en la diapositiva, entonces el volumen, la diferencial de volumen, pues sería un prisma cuya base sería la diferencial del área y cuya altura sería la diferencia de f de 2 de xy y f1 de xy, dándonos lugar a la expresión que tenemos abajo a la derecha. Bueno, habiendo visto cómo medir los objetos, es decir, cómo obtener la longitud de un segmento o de un arco curvilíneo, el área de un pedacito de una región plana o de una superficie alabeada, o el volumen de una región sólida, vamos a proceder a calcular la masa de esos objetos. Consideremos ahora que si se trata de un objeto unidimensional, estaríamos hablando de una densidad lineal, es decir, de masa por unidad de longitud, y que por lo tanto la masa del objeto sería la densidad del material por la longitud del objeto. En el caso de objetos bidimensionales, hablaríamos de una densidad superficial, es decir, masa por unidad de área, y la masa del objeto sería la densidad del material por el área del objeto, y finalmente en el caso de objetos tridimensionales estaríamos hablando de una densidad volumétrica, es decir, masa por unidad de volumen, y la masa sería por lo tanto la densidad del material por el volumen del objeto.
Ahora sí, vamos a ver lo que ocurre con cada uno de los diferentes objetos. Comenzando con la varilla delgada, si el material fuese homogéneo, pues entonces la masa sería simplemente la densidad del material por la longitud de la varilla. En cambio, si el material no es homogéneo, estaríamos en la necesidad de definir una función de densidad que nos mediría o que nos daría la densidad para cada posición, que está definida por una variable x. La diferencial de masa, por lo tanto, sería la densidad en el punto por la longitud del elemento, es decir, por diferencial de x, y la masa, por lo tanto, sería la suma de todas estas diferenciales de masa, desde que x vale 0 hasta que vale L. Esto nos da lugar, cuando sustituimos la función de densidad por cualquier otra función f, a una integral. En caso que se trate de un alambre curvilíneo, nuevamente, si el material fuese homogéneo, pues la masa sería la densidad del material por la longitud del objeto, es decir, por la longitud del alambre, mientras que si no fuese homogéneo, pues entonces necesitaríamos definir una función de densidades, que en este caso sería un campo escalar de densidades. Ya vimos que la diferencial del arco es la magnitud de la derivada de la función vectorial que define la curva por la diferencial del parámetro, y que por lo tanto el elemento de masa en este caso sería la densidad por la longitud, es decir, la densidad multiplicada por esta diferencial de S. Finalmente la masa pues sería la suma de todos estos elementos tomados a lo largo de la curva, y nos daría la expresión que tenemos aquí. Finalmente, si sustituimos nuevamente el campo de densidades por cualquier otro campo escalar, pues da lugar a lo que llamamos una integral de línea de un campo escalar. En el caso de una placa plana delgada, nuevamente, si el material fuese homogéneo, entonces la masa sería la densidad del material por el área de la región. Mientras que si no fuese homogéneo, pues entonces necesitaríamos otra vez un campo de densidades delta de XY. La diferencial de masa sería, por lo tanto, esa densidad multiplicada por el tamaño del objeto, es decir, por el tamaño del elemento, que es diferencial de área. Y finalmente la masa de la placa pues sería la suma de todos esos elementos de masa, es decir, la integral a lo largo de toda la región de la densidad multiplicada por la diferencial de área. Si sustituimos el campo de densidades por cualquier otro campo escalar phi, pues nos da lugar a lo que llamamos una integral de área, es decir, una integral doble. En el caso de un cascarón delgado, es decir, de una superficie S, suponemos definida paramétricamente como se indica, pues nuevamente, si el material fuese homogéneo, la masa del cascarón sería la densidad del material por el tamaño del objeto, es decir, por el área del pedazo de superficie. Mientras que si no fuese homogéneo, entonces necesitaríamos un campo de densidades escalar, delta, como una función de x, y, z. El elemento de masa sería la diferencial en el punto por el tamaño del elemento, que ya vimos que es la magnitud de ese producto vectorial indicado. Y finalmente, pues la masa del cascarón sería la suma de todos los pedacitos de masa, que en este caso sería un integrando con la diferencial, con la función, el campo escalar de densidades delta. Si sustituimos el campo escalar de densidades por cualquier otro campo escalar phi, pues entonces nos da lugar a una integral de superficie de un campo escalar. Finalmente, si se trata de un sólido, entonces, otra vez, si el material fuese homogéneo, la masa del objeto sería simplemente la densidad del material por el volumen del sólido, mientras que si el material no fuese homogéneo, entonces necesitaríamos un campo de densidades delta como una función de x, y, z. El elemento de masa sería, por lo tanto, la densidad en el punto multiplicada por el volumen del elemento, que sería diferencial de volumen, o de x por dy por dz en el caso que estemos trabajando con coordenadas rectangulares. La masa total sería, por lo tanto, la suma de todos estos elementos, es decir,
una integral de volumen cuyo integrando es el campo escalar de densidades. Si sustituimos este campo escalar de densidades por cualquier otro campo escalar f sobre el sólido, pues entonces tendríamos lo que llamamos una integral de volumen o una integral triple. Pues muchas gracias, quedo atento a sus observaciones.